Hola, querida comunidad de Son Hijo Can, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este rinconcito hecho con mucho amor. Hoy estoy transmitiendo desde YouTube. Bueno, Leonardo Unidos en la Fe estaba usando la cumbia, está usando la cuenta de StreamYard, así que para no molestarlo, decidí venirme a la segunda cuenta que tenemos para transmitir. Y hoy tenemos un programa de lujo, ¿eh? Hoy tenemos un programa de lujo. Tengo un invitado de lujo con nosotros, Richard PG, un exapologista católico que va a estar con nosotros en un ratito. Antes de eso, déjenme saludarlos. Como se dieron cuenta, pues no hubo cumbia porque estoy transmitiendo desde otra cuenta. Pero pronto vamos a tener todo el canal normal, ¿no? Es solamente este momento porque Leonardo de Unidos en la Fe estaba usando el canal, así que no se preocupen, no pasa nada. Es el mismo canal, estamos en YouTube, ya estamos casi 300 personas conectadas. Gracias, no se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir este contenido para que más personas lo vean. Y como les vuelvo a repetir, hoy tengo un invitado de lujo. Yo espero que ustedes le hagan sentir el calor de casa, que le extienda la mano, el amor, la misericordia del pueblo angélico, que lo abracen como abrazamos a todos aquellos que vienen a nuestra fe y que lo hagan sentir hermano. Gracias a todos ustedes que están conectados el día de hoy. Sin más preámbulos, déjenme saludar a algunos, ¿no? Richard, yo sé que me va a esperar un poquito. Déjenme saludar a algunos. A ver. Se ve todo bien, se escucha todo bien. Es el mismo canal, no pasa nada. Saludos de la hermosa, de la hermana República de Veracruz. Saludos a mi querido Julio Chávez, claro que sí. A ver, por acá, ya solo la novela de las 4, mejor que la Rosa de Tonatiuh, por acá. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias. Si no le dan me gusta, van a espinar el corazón de mamita, dice por acá, ¿no? Dios les bendiga a todos. Hoy tenemos bendición pachequiana. Gracias. Ven, el canal está creciendo. Muchas gracias a todos ustedes. Y hoy tenemos el testimonio de un jovencito. Estar en las redes sociales, a veces no dimensionamos el alcance que puede tener nuestro contenido, la forma en que puede llegar a través de un canal, a través de un sermón, a través de un debate, a través de una publicación, el eco que puede llegar a ser en las personas. Y me da gusto, ¿no? Porque yo conocí a Richard por ahí en comentarios, en las redes sociales, en YouTube. Me di cuenta que era un apologista, creador de contenido católico. Y en algún momento, entre nuestras charlas, me dijo que estaba en una transición ya hacia la fe evangélica, lo cual me dio mucho gusto, ¿no? Me dio mucho gusto, me sentí muy contento, como me siento muy contento cuando alguien decide dar ese paso. Sé que es una transición que no es fácil, así que yo les pido a todos ustedes que tiendan la mano, que sean amorosos, que dejen sus lindos comentarios. Y sin más preámbulos, les presento con ustedes a Richard, que está con nosotros, y es un honor para mí tenerlo hoy en el canal. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido a Eso No Hijo Can, bienvenido a esta comunidad cristiana, este canal, este rinconcito pequeño pero con mucho amor. Los saludo con gusto a todos. Primero agradecerte a ti la oportunidad, el espacio. Te lo decía hace un momento, jamás me hubiera imaginado que hubiera estado aquí contigo y mucho menos para hablar de una conversión en proceso. Sí me hubiera Claro. imaginado quizás en otro momento para debatir algo, que qué bueno que no se dio, me hubieras aplastado sin duda, pero, no, nunca me hubiera imaginado que iba a estar aquí, pero sin duda también tengo que reconocer que tu influencia ha sido muy importante para que yo decida empezar este proceso. Richard, no, hombre, me También siento muy saludar a tu comunidad. contento. Se me olvidó saludar a tu comunidad que desde tu Claro, publicación creí que hiciste. Primero me sí. sorprendió. Jamás pensé que lo fueras a publicar. Me sorprendió, la vi, estaba checando las publicaciones de tu canal y de repente vi una foto mía. Dije, ¿qué onda? O sea, ¿hasta qué no se supone que está en el canal de Edgar? ¿En qué momento llegué aquí? Pero me han abrazado muy bien, la verdad. He llegado a oídos de otras páginas, de otros canales evangélicos, protestantes también, y todos, la verdad, me han extendido la mano. Me siento un tanto nervioso porque no suelo hacer transmisiones en vivo yo, pero contento. Oh, hombre, me da mucho gusto escucharte, me da mucho gusto ahora tenerte en el canal, me siento contento, me siento elogiado, toda la gloria es para Dios sin duda, y sé que estás en un proceso, estás en una transición que obviamente te va a llevar tiempo, que es difícil. Quiero que sepas que cuentas con nosotros, que cuentas con toda la comunidad evangélica que se reúne aquí en este submundo virtual. Y también me da mucho gusto saber que las redes sociales tengan ese impacto, ¿no? Sé que eras un creador de contenido del mundo católico y has estado en ese proceso ahora de la transición al mundo evangélico. Y yo creo que toda la gente que está aquí tiene esa curiosidad, ¿no? Tiene esa curiosidad. ¿Qué pasó, no? Porque yo, por ejemplo, llegué a estar en tus páginas y creas un contenido muy interesante, ¿no? Y lo que acabas de decir me parece bien tremendo porque ¿cómo son los caminos de Dios, no? O sea, nunca nos lo esperamos. Y de repente aquí estamos los dos compartiendo, tú en este proceso y yo entrevistándote. Hombre, me llena de alegría, de verdad. Sí, ha sido incluso sorpresivo para mí. Tengo que decir que también no es la primera vez que llego a tener dudas del catolicismo
y menos en estos caminos en donde yo andaba, que era crear contenido. Hay un punto que yo considero medular y es los primeros días de agosto, que yo estaba planeando crear un video precisamente de la Asunción de María. Ya había visto videos de diferentes canales católicos hablando respecto al tema y no me convencían del todo. Entonces vi distintos videos de ellos, vi algunos argumentos evangélicos, protestantes del por qué decían que no era real esto. Y un día me encuentro con una transmisión que hizo Santi Alarcón. Lamentablemente él dejó casa y yo estoy entrando a casa, pero vi un video que hizo él acerca de la Asunción con otro apologista católico que la verdad ni siquiera conozco, pero la verdad, lejos de convencerme de encontrar elementos que me pudieran servir para mi video, dijo solamente cosas que yo ya sabía y, y me dejó con un muy mal sabor de boca el hecho de que el principal argumento que tenían para defender la Asunción era, es que tal pastor bautista dijo esto, es que tal pastor dijo aquello, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el punto medular del asunto? Es cómo defender seriamente esa doctrina, ese dogma. Entonces, buscando información en internet, viendo algunos videos para generar un video, decía yo, el mejor video que pueda encontrar para defender la Asunción. Los comentarios que me dejaron las personas en ese momento daban fe de que había sido uno de los mejores videos que habían encontrado para defender la Asunción. Pero en esa búsqueda de información, de contenido que me pudiera llevar a hacer una buena defensa de ese dogma, me encuentro con un debate que tú tienes con otros tres apologistas católicos que te tengo que decir la verdad, ni siquiera conozco. Si tú me Sí, sí, sí. preguntas de quién consumía contenido católico yo, realmente tengo que decir que solamente era del Padre Toro y Sí, de Rafael Díaz en su antigua faceta. La de hoy me da un poquito de miedo, pero en su antigua faceta claro. creo que hacía videos un poquito más serios, no tan de conspiración, que muchas cosas son reales también, ¿no? Hay que decirlo, muchas cosas son reales, pero eran los dos únicos apologistas católicos que yo consumía constantemente. Entonces encontrarme con estos, pues fue una gran sorpresa. Y más que dejarme un buen sabor de boca, me dejan un tanto decepcionado, ¿no? Entonces entro yo a ya no lo vi en vivo, pero recuerdo que lo vi después. Estaban hablando de la Asunción de María, me pareció que encontraba algunos elementos importantes que podía sacar yo para mi video, hice anotaciones y de repente veo que entras tú. Yo no te conocía, la verdad. Conocía tu canal. He de decir que para los que te siguen actualmente, yo soy viejo en tu canal. Yo lo Muy bien. conozco desde que prácticamente tú tenías 900 y tantos suscriptores. Desde que iniciaba, literalmente. Desde que iniciabas, lo conozco. Pero tus publicaciones en aquel momento, estás hablando de un Richard extremadamente católico, firme en esa fe. Veía tu contenido y era así como de, Señor, ten piedad de él, ¿no? Mamita, Claro, ruega claro, por él. claro, claro. Era de ese tipo. Me acuerdo que incluso me llegué a encontrar con la cumbia del Señor del Garrotazo. Ahora me encanta la cumbia, o sea, me parece espectacular, pero en aquel entonces, pues sería mi susceptibilidad católica, ¿no? Entonces, recuerdo que muchas veces me llegó a aparecer tu contenido, tus publicaciones, algunos de tus clips, y siempre le daba a no me interesa, no me interesa, pero a pesar de eso, me seguían apareciendo, nunca los vi. Realmente el primer contacto que yo tengo con tu contenido es ese debate que tú haces con estos tres apologistas católicos acerca de la Asunción de María y me dejaste buen sabor de boca. Dije, bueno, vamos a empezar a consumir un poco más, a ver qué dice, qué opina, me puede convencer, no me puede convencer, en un camino que si bien yo había rechazado en el pasado, porque las dudas no son de hoy, las dudas vienen desde antes. Dije, vamos a darle la oportunidad, me dejaste buen sabor de boca, entonces creo yo ese video de la Asunción de María, algunas cosas que dijiste me parecieron oportunas para yo poder hacer una defensa en el video que iba a hacer, entonces hago el video, empiezo a consumir más tu contenido y me empiezo a dar cuenta de que, o sea, no decías nada nuevo, o sea, eran cosas que yo ya más o menos entendía, que más o menos conocía, porque en este camino de tratar de defender la fe, pues son con cosas que te encuentras, tienes que siempre estar al pendiente, no Claro. solamente de cómo defender la fe como católico, sino cómo atacan la fe o cuáles son los puntos débiles que tiene la fe católica, viendo a gente como tú y algunos otros hermanos que veía que subían contenido evangélico. Entonces, empezar a consumirte me fue dando esa espinita, y pasé de un en vivo que vi a otro y a otro y a otro. Casi nunca los veo en vivo, siempre los veo ya después, pero siempre me dejaba ese sabor de boca de son cosas que ya sé,
son cosas que ya he visto, son cosas que ya he sentido, pero que no me animaba a dar el paso. Ya en algún otro momento también había tenido contacto con un canal evangélico y tenía esta misma sensación, era exactamente la misma sensación, pero lo puse en oración y yo sentí que Dios decía, quédate aquí, quédate en donde estás bien, ahorita hablaremos de otras cosas, porque yo incluso tuve inquietud vocacional, hay que Oh, mencionarlo, la tuve y muy fuerte, y ahorita mencionaremos eso, pero entonces sentía yo que Dios me quería donde estaba, y decidí quedarme, así pasaron, yo creo que mis dudas al catolicismo, tengo 21 años, entonces cuando uno empieza a razonar más allá en estas cosas, considero yo que es de los 15 a la fecha, ¿no? Que empiezo a interesarme más porque me surgían dudas, como a cualquier joven de 15 años en adelante, estando en una escuela donde todo es secular, realmente, claro. aunque muchos serían católicos, cristianos, pues distan mucho de serlo, ¿no? Entonces, estando en ese contacto con esas personas, empiezas a tener cierto distanciamiento de la fe, ciertos cuestionamientos, ciertas críticas, ciertas burlas, y yo decía, tengo que saber cómo defender la fe, tengo que saber cómo defender lo que creo y ver si a través de eso puedo inducir a más jóvenes a este camino. Entonces empiezo a tratar de recibir más formación como católico, empiezo a crecer en la fe, considero que podía hacer defensas más o menos serias y llega un punto que me encuentro con este canal evangélico que te digo, no recuerdo su nombre, pero mencionaba cosas que me parecían muy coherentes, muy ciertas, porque son cosas que yo vivía, veía dentro del seno de la Iglesia Católica, y llegué a tener ese momento en que dije, hasta aquí Oh, llegué, pero el miedo, los temores, las dudas, porque uno tiene un arraigo muy fuerte con el catolicismo. Personalmente yo lo tengo muy fuerte o lo tenía muy fuerte. Hoy en día ya me he ido desprendiendo de eso, pero siempre estaba esa espinita de, es que qué tal y si es la iglesia verdadera y si me voy, y si me condeno, y si pierdo la oportunidad de siquiera llegar al purgatorio. O sea, siempre había un universo de dudas que me hacían decir, mejor quédate donde estás, que es donde tú crees que estás seguro, donde tú crees que has encontrado a Dios, que sí es mi primer contacto al final de cuentas con Dios, es ahí, lo tengo que reconocer también, pero en medida que el tiempo va avanzando y que empiezo a tratar de defender de forma más seria la fe, me voy encontrando con esas dudas, con esas defensas poco serias que de repente puedes hacer de un tema a otro. Te mencionaba yo el tema de la Asunción. Yo quería hacer un video muy serio, que fuera una defensa seria, un video que fuera poco refutable y demás. Entonces leí por aquí, leí por allá, y me encontré con videos. Y cuando llego a la parte de los textos bíblicos, que me parecía más, a mí lo más importante para defender ese dogma, pues te encuentras con que es Apocalipsis 12. Pues tuve que hacer por ahí, torcer demasiado el texto, la verdad. Ahorita que vuelvo a ver el video, ya lo puse en modo privado, de modo que solamente lo puedo ver yo, pero sigo viendo el video y digo, ¿de verdad torcí las escrituras de este modo? ¿No? Y recuerdo mucho, uf. recuerdo que antes de grabarlo, pues estaba analizando Apocalipsis 12, el Salmo 44-45, uno de los dos, algunos textos del Cantar de los Cantares que también se mencionan en Munificentísimos Deus, y los leí y decía, cuando uno tiene la perspectiva mariana muy arraigada, cuando escuchas que hablan de una mujer en la Biblia, dices, es María. O sea, no Claro. tienes ni la más remota duda. Escuchas que en la Biblia se habla de una mujer y dices, es María. Pero ya cuando empiezas a leer el contexto de los pasajes, pues te empiezas a topar con que realmente no habla de María. Yo recuerdo mucho una frase que me compartía un sacerdote que me ayudó en algún momento a recibir formación, y él decía que a la hora que uno quería analizar un texto bíblico, lo tenía que analizar en su debido contexto, Claro. porque cuando tú sacabas un texto de su contexto, no era un argumento, era un pretexto. Sí, sí, sí. Entonces, cuando Básico. tú empiezas a leer lo que dice antes de Apocalipsis 2 y lo que dice después, pues empiezas a ver que no tiene nada que ver con María. Entonces, yo cuando empiezo ya dije, bueno, la iglesia dice que estos son los textos que hablan de la Asunción de María, estos textos voy a utilizar, los voy a interpretar de la mejor manera posible, pero sí recuerdo que cuando estaba redactando el guión dije, esto a mí, señor, la verdad no me cuadra. Si estoy faltando al respeto a las escrituras, si la estoy malinterpretando, tú házmelo saber después. Si la estoy interpretando bien, lo vuelvo a dejar en tus manos, tú sabrás y me dejarás donde estoy.
me doy cuenta que realmente era un error. Ahorita, reitero, vuelvo a ver ese video y digo, qué manera de torcer las escrituras. O sea, tuve que hacer unas marometas tremendas para poder decir, aquí habla de María, aquí habla de la Asunción. Y puedo analizar los videos otra vez, los comentarios, perdón, que dejaron las personas en ese video. Y veo que sí les dejó un buen sabor de boca. Me decían, es un buen video, la verdad, he aprendido más de la Asunción de María con esto. Pero tú Pero yo, estabas inquieto, tú sí, estabas pero inquieto. yo ya no me sentía tranquilo, porque en el fondo decía, es que yo sé que tuve que hacer unas marometas tremendas. Por ejemplo, cuando se habla en Apocalipsis 12 de la corona de 12 picos, decía yo, pues aquí son los apóstoles, o sea, fue una manera de interpretarlo, y de repente cuando decía que la mujer tuvo dolores de parto, decía, pues es el sufrimiento de María al ver la persecución de los cristianos, o sea, Híjole, claro. hice un montón de marometas para decir, es María, punto, se acabó, pero sí con ese pensamiento en la cabeza, Señor, siento yo que estoy torciendo demasiado las escrituras, si estoy bien, tú me lo harás saber en el momento justo, y si estoy mal, igual, tú me lo harás saber. Y me lo hizo saber más pronto que tarde. Pero vuelvo a repetir, tu contenido tiene mucho que ver para reafirmar sobre todo pensamientos que yo ya tenía y que a la postre se terminan convirtiendo en ese punto medular que a mí me hace decir, hasta aquí. Ya me he ido Oh. desprendiendo de muchas cosas que me tenían apegado al catolicismo. Por ejemplo, en Facebook hay una página de mi parroquia y yo la administraba, yo la creé precisamente con el fin de que la gente conociera más la parroquia. Es una parroquia muy poco conocida, la verdad, no es un santuario, no es un lugar conocido, es una parroquia común, y tenía ese interés de que más personas la conocieran. Entonces creé esa página, ya hace yo creo más de un mes, le dije a la persona que se encarga de coordinar estas cosas, dije, oye, ¿sabes qué? Yo he decidido que ya no voy a seguir, ya no voy a seguir aquí. En primera, porque siento yo que la página necesita a alguien que esté dedicado 100% para que pueda compartir la información de los eventos que hay en la parroquia, estar publicando fotos y demás de las actividades que hay, y yo no tengo ese tiempo. A mí la universidad me consume realmente. Yo los martes y los jueves, por ejemplo, salgo desde muy temprano de mi casa, 9, 10 de la mañana, y regreso hasta las 9. Y así es prácticamente toda mi semana en relación a los cuentos. Decía, esa es la primera razón, no tengo tiempo para hacerme cargo de ella, ni para estar al tanto de las actividades, ni para asistir a juntas, ni nada por el estilo. Y la segunda es que la verdad, me costó trabajo escribirlo, lo pensé hacer por llamada, pero dije, no, mejor lo escribo, me va a costar trabajo. Entonces, incluso escribirlo me costó trabajo, le pongo, la verdad es que desde hace algún tiempo, aunque sigo asistiendo a misa, aunque sigo asistiendo a la iglesia, la verdad es que ya no me siento. No me siento, de repente escucho ciertas cosas que dicen en las prédicas, ciertas oraciones, ciertas prácticas, y digo, y la verdad no la siento, no me siento. Y la verdad creo, y le comentaba a ella, se llama Sandy, le decía, Sandy, creo que la página necesita a alguien que esté 100% comprometido con la causa católica. Se me haría muy hipócrita estar compartiendo contenido católico cuando es algo que yo ya no siento. Y me costó trabajo dar clic en el botón de enviar. Apagué incluso los datos por si me respondía pronto y demás. Me metí a la escuela, a la facultad, me olvidé, llego por la tarde a casa, prendo los datos y me encuentro con la respuesta. Y me dice, me sorprende mucho lo que dices, pero le voy a comunicar al padre. Pasaron por lo menos 2 semanas, creo yo, en que el padre se pone en contacto conmigo. Incluso yo pensé que no lo habían dicho, dije, si no, o sea, no pasa nada, no tiene por qué enterarse tampoco. Es una decisión que yo ya tomé y que difícilmente la van a hacer cambiar. Entonces, como a las 2 semanas me llega un audio y entendí yo de inmediato por qué dirección iba el audio. Porque a pesar de que yo tenía una comunicación muy constante con él por el tema de las actividades parroquiales y demás, desde hace algún tiempo ya no era la misma comunicación, era prácticamente nula, debido a que yo ya no asistía con regularidad a estas actividades que hay en los grupos parroquiales. Entonces, cuando veo que me llega un mensaje de él y veo que es un audio, dije, ya sé a Sí, qué sí, se sí. refiere este audio. Me lo manda muy temprano, no lo abrí, me voy a la facultad, me voy a clases, pensé abrirlo mientras iba en el transporte, tampoco lo abrí, entro a clases, salgo de clases y cuando voy en el transporte regreso a casa, digo,
creo que es buen momento para ver qué hice. Y me dio mucha nostalgia en ese momento de decirlo, me dio mucha nostalgia. Abro el audio y me dice, hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Fíjate que Sandy me comunicó, me mandó el mensaje que tú le mandaste y la verdad me da mucha pena, me da mucha tristeza que hayas tomado esta decisión, pero te ponemos en oración y que sea el Señor el que te vaya guiando por el camino que Él cree que es el mejor para ti. La verdad, la respuesta me dejó muy tranquila. Por un momento pensé que me iba a mandar a llamar. Y dije, me voy a sentir como Lutero cuando lo mandan a llamar para La que dieta de Worms, explique, claro. para que explique todo lo que escribió, todo lo que dijo, y me iba a sentir igual. Me iba a sentir igual. Afortunadamente no pasó y espero que no pase porque me sentiría igual y ya no me quedaría callado en relación a decir, a sentar con la cabeza, es que usted tiene razón. Ya no podría. O sea, eso se convertiría indudablemente en un diálogo, en un debate que no terminaría mal, pero sí llegaría a un momento en que alguno de los dos diría, hasta aquí. Ni Sí, yo te voy tenso. a convencer a ti, ni tú me vas a convencer a mí. Entonces, afortunadamente no pasó. Sé que siguen buscando quién se haga cargo de esa página. Hasta la fecha no me han dicho nada. Yo ya no publico nada, obviamente por respeto y demás. Y con las mías pasa algo parecido. La primera vez que yo te mando mensajes, si no mal Oye, que recuerdo, tienes, perdón, que tienes páginas de bastantes seguidores, hasta 50,000 seguidores tienen tus páginas, ¿eh? sí, crecieron mucho, la verdad. Yo lo que hacía para hacerlas crecer era demasiado spam. O sea, me uní a demasiados grupos en Facebook que eran católicos, obviamente. Entonces, publicación que hacía, publicación que compartía en todos y cada uno de estos grupos. Entonces fue a partir de ahí que la página empezó a crecer, hasta llegar a 48,000 que tenemos ahorita. Ya lleva un tiempo, yo creo, fácil, más de 4 o 5 meses, que es cuando yo ya también he empezado esta transición a compartir cada vez contenido menos católico. Claro. Ha quedado prácticamente estancada, ha bajado, ha bajado, sobre todo a raíz del comentario que hice en una publicación que hiciste tú en tu página. Tuvo muchas reacciones, muchos mensajes, ahorita hablaremos de ellos, algunos Uf. con tristeza, algunos otros muy groseros. Recuerdo mucho uno que me mandaron antier, acerca de una imagen que compartí acerca del purgatorio, y el mensaje que me dice, ¿estás pendejo o qué? O sea, literal. Me sorprendió, dijo, bueno, si esto me dice alguien que es cristiano, que es católico, ¿qué puedo esperar de alguien que no lo sea? O de alguien, si esto me dice alguien que está cercano a la iglesia, ¿qué puedo esperar de alguien que no está tan cercano? ¿No? Y así han sido muchos mensajes, la verdad, han sido muchos. Otros tantos han sido muy positivos, sobre todo la gente que se ha dado cuenta que empezó este cambio, esta transición. Si siéntete bienvenido, gloria a Dios, empezaste este camino. Muy positivos, la verdad. Pero por el otro lado me topo con gente que antes, cuando subía alguna publicación, algún video, me decía, gracias hermano, hoy por ti aprendí algo nuevo, entendí algo. De repente todo cambió y de repente ya era hereje, ya era aborto de Lutero, ya era Claro. un pendejo, o sea, Sí, cambió sí, sí. muchísimo, ¿no? Y sí ha sido complicado ese cambio de actitud en las personas, una opinión que tenían sobre mí a la que tienen ahora. Ha habido, claro, otros muy respetuosos que me dicen, ¿qué ha pasado contigo? ¿Sigues siendo católico? ¿Ya no lo eres? Y eso los agradezco, los que son en la línea del respeto, les contesto igual. No, pues fíjate, hermano, que he empezado esta transición, y ya, queda hasta ahí. Pero hay algunos otros que sí llegan a herir, no tanto por lo que digan, sino porque son personas que en algún momento te decían, no, gracias hermano, hoy aprendí Claro. algo nuevo por ti, gracias hermano, porque entendí algo nuevo por ti, gracias porque he crecido a la fe gracias a tu contenido, qué bueno. Pero ahora cambió, ¿no? Se invirtieron los papeles y de ser lo mejor del mundo pasé a ser lo peor, pasé a ser Se lo peor. sienten, Entonces, se sienten decepcionados de ti de alguna forma, ¿no? sí, sí, de alguna forma. Muchos sí se sienten decepcionados. Entonces, he empezado a hacer un cambio. Yo fíjate que a pesar, aún en mis etapas más católicas, y creo que algo de lo que tiene mucho que ver en que yo decía dar el paso, es María. No la María bíblica, obviamente, una mujer Claro. santa, extraordinaria, que nadie pone en duda sus méritos, pero la María católica sí. O sea, la María católica es de ponerle 3 banderas rojas con una calavera a cada una. O sea, es de dar miedo. Claro. Entonces, yo siempre me reservaba mucho en cuanto a alabar, ensalzar demasiado a María. Siempre que había una fiesta, por ejemplo, ahora que se viene la de la Inmaculada Concepción, la de la Virgen de Guadalupe y demás, Viene la del 12 de siempre, diciembre, así es. sí,
No, no, mira, para si alguien tiene duda de si de si era católico, mira, aquí tengo este librito. Pero siempre mesuraba mucho mis comentarios acerca de María. No, si María se apareció, no, es gracias al poder de Dios, ¿no? Siempre como que trataba de poner este énfasis de que todos los méritos de María son gracias a Dios. Y si en el supuesto ella hubiera sido asunta al cielo, era gracias a los méritos de Dios. O sea, Claro. quitarle esa parte divina que le han puesto de que es ella, y ella esto, y ella aquello, y ella puede esto, y ella aquello. Quitarle esa parte y regresar a la María humana, que Sí, si tiene mérito, A la María histórica, ¿no? A la María a la bíblica, María histórica, a la a que la puede María ser histórica, encontrada en las escrituras, por supuesto. exactamente. Entonces, siempre trataba de encontrar a esa María. Entonces, en todo comentario, en toda publicación que hacía de María, o incluso videos, así fueran de fiestas importantísimas como las que ya mencionamos que se vienen, siempre hacía esta distinción, ¿no? Es Dios, 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 siempre por encima de todo. Pero siempre me quedaba ese saborcito de que no me sentía cómodo. No me sentía cómodo porque en el fondo sé que mucha gente sí tiene o sea, sé que no lo aceptan, pero sí es una idolatría muy profunda acerca de lo que es María. Entonces, no me sentía yo cómodo, empiezo a modificar mi contenido con el paso del tiempo, porque hubo un momento en que yo también he de reconocer que era muy de decirles a ustedes abortos de Lutero, herejes, Claro, apóstatas, o sea, claro. para mí todos ustedes eran lo peor, lo peor del mundo. Ya es a raíz de que empiezo a conocer canales, que empiezo a conocer páginas, que empieza a cambiar mi perspectiva. Y también a raíz de que empiezo a leer, ya cuando tengo más este interés de formarme en esa fe, en la fe católica, pues empiezo a formarme y me topo con que el catecismo dice que literalmente debo dirigirme a ustedes como cristianos, ¿no? Entonces empecé a quitar también de mi vocabulario esas partes de decir protestantes, de decir herejes y todas esas cosas que ya conocemos. Y siempre que me trataba de dirigir a ustedes era cristianos, punto, se acabó. Hermanos separados, que es algo muy común Sí, es de el decirles cliché, a ¿no? Hermanos ustedes, separados. pero quitarle todos esos adjetivos, porque no buscaba eso, no buscaba crear más división tampoco, aunque en algún momento, repito, y el contenido sí era muy duro también, ¿no? Era de ustedes lo peor y nosotros lo mejor, y Dios está con nosotros y con ellos no. Entonces también ese cambio en el contenido empieza a verse gradualmente, empiezo a hablar cada vez menos de santos, que es otro. Lo de María y lo de los santos yo lo pongo en un mismo saco, porque al final de cuentas es el mismo tipo de culto. Claro. En un caso, como es el de María, más exagerado, pero es la misma situación al final del día. Entonces empecé cada vez a hablar menos de santos, y ahí empieza a ver un gran cambio, porque de hablar de todos los santos que tiene la iglesia, empecé a decir, solamente voy a hablar de los padres de la iglesia cuando sea la fiesta de alguno, de los apóstoles, de María, de José y obviamente de Jesús. Y párale de contar. Y le Entonces, paramos. sí, y le paramos. Empezó a haber un cambio, quitamos a más de 2000, quién sabe cuántos santos tenga la iglesia. Entonces, eliminamos de tajo. Si era una fiesta, si fuera el santo importantísimo, no lo mencionaba. Para mí era un día normal, un día común en el que publicaba cualquier otra cosa, pero nada que hiciera alusión a esto. Después lo fui acotando más. Dije, vamos a quitar a los padres de la iglesia también y nos vamos a quedar solamente con los apóstoles, y cuando se festeja alguno de los 12, venga, ¿no? Vamos a publicar sobre ellos, sobre sus méritos, sobre su ejemplo, sobre su santidad y demás. Y después, al día de hoy, ya está totalmente acotado. Obviamente comparto textos bíblicos, algunos comentarios que ellos, los apóstoles, hacen en sus cartas, en sus escritos, pero ya no hablo de ellos. O sea, mi contenido ya no va en dirección a es él, sus méritos, no. Va en relación a lo que ellos dicen, en relación a, válgame la redundancia, su relación con Dios. Entonces, ha ido habiendo este cambio, pero yo también notaba cómo la gente, de cierto modo, rechazaba ese contenido, ¿no? Por ejemplo, cuando publicaba algo de María, así fuera quitándole toda esta parte de divinidad y demás, Sí, toda la cuando, parafernalia que se da en torno a ella, ¿no? de 50 reacciones que tenían una publicación a la que yo pensaba, no, pues puede tener más alcance por lo que dice, por el mensaje que pretendo dar, tenía 50. Hablaba lo que fuera de María, lo que fuera, 250 reacciones, un montón de comentarios, un montón de compartidos. Y lo mismo pasaba cuando hablaba de Jesús, ¿no? Ah, no, Jesús, oye, Jesús, por ejemplo, camino, verdad y vida, y una reflexión y demás, 100 reacciones. Después publicaba algo de María, 500. Entonces aquí empiezas a ver cómo, por más que lo nieguen, en cosas tan sencillas como una simple reacción, un simple comentario,
empiezas a ver cómo sí tienen un arraigo demasiado profundo con María, que incluso a veces rebasa a la figura misma de Jesús. Y son cosas con las que yo nunca me he sentido cómodo. Pero así empezó la transición. Cuando te mando el mensaje a ti, el primero que te mando, no había Sí, borrado yo ningún tipo de contenido del que tenía. sí Incluso recuerdo, yo lo recuerdo que recuerdo. te puse, si las vas a revisar, ojo porque te vas a topar con contenido muy católico, Sí, sí demasiado lo católico. recuerdo. Sí, sí. No borré nada, para ese momento todavía no había eliminado nada. Ya después, siguiéndolo, poniendo en oración, meditando yo en mi cabeza, qué hacer, qué hacer, qué hacer, digo, hay que eliminar esto. Y empiezo publicación por publicación porque Facebook no me dejaba eliminarlo todo de montón. Entonces imagínate una página que creo que tiene desde el 2019, hace poquito cumplió 4 o 5 años, no recuerdo ni siquiera el momento en que la creé, pero eliminar publicaciones de 5 años, 4 años, pues me tardé prácticamente toda una noche, publicación por publicación, y de repente las leí y decía, esta se puede quedar, esta no. Algunas las dejé y ya después que reflexioné dije, no, ¿sabes qué? También bye, bye, también te vas. Y lo eliminé todo. En Facebook sí fue prácticamente todo. En Instagram dejé como tres, como tres reels y algunas publicaciones, pero eliminé todo y empecé a hacer esta transición. Obviamente, hasta la fecha, no he hablado abiertamente de esa transición, salvo con las personas que me han mandado mensaje, Claro, con algunos amigos que me han preguntado acerca del tema, porque han notado el cambio también, como hablaba antes, por ejemplo, no sé, de una fiesta tan importante como la de María, que se acerca el 2 de diciembre y bla, 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 a cómo hablo ahorita, que es algo que no me parece relevante, la verdad, ¿no? Al lado de mi facultad está el santuario de la Virgen de Guadalupe, aquí en Morelia, y pues, veo las peregrinaciones y demás, o sea, lo sigo viendo con mucho respeto, pero digo, ya no, o sea, en otro momento créeme que si yo hubiera estado afuera de la facultad y por enfrente, al lado, perdón, veo el santuario y veo que va llegando una peregrinación, yo me sumo y me meto al templo y me meto al rosario y me meto a la misa, lo que sea que vaya a hacer. Ya en estos días que se acerca esta fiesta, veo cómo sí se ha dado ese cambio en mí, porque ya no me es relevante, la verdad. Lo veo y digo, mucho respeto, silencio, callo, obviamente no les voy a decir nada, pero ya no me siento parte de ahí. O sea, claro, sí. veo las imágenes y te juro que me acuerdo de la cumbia del Señor del Garrotazo. O sea, inmediatamente se me viene a la mente una canción que en algún momento me parecía Aborreciste. blasfema, o sea, me parecía ofensiva. Ahorita la tengo aquí grabada, incluso varias veces la llevo a poner en el día porque está pegajosa, está muy pegajosa. Incluso llegué a la versión original y veo que muchos de los comentarios que están en la publicación de la canción original dicen, like si llegas aquí por Edgar Pacheco, y no, pues, no, sí, la verdad estoy ahí por él, o sea, yo la conocí por él. Y así se ha dado la transición, yo no, es algo que no he comentado. Realmente la primera vez que lo estoy haciendo público es aquí contigo, Sí, salvo ya estas dos personas de mi parroquia que ya lo saben, el párroco está enterado incluso. Yo hasta la fecha, eso también hay que decirlo, he seguido asistiendo a misa mientras sigo avanzando en este proceso, la transición. en esta transición, claro, porque tampoco es como que me piense quedar encerrado en mi casa y decir me congrego solo. A mí me parece que Claro, hacer comunidad es importantísimo, estar en contacto con los hermanos es valiosísimo, las prédicas, las oraciones, los cantos, la Santa Cena y demás es fundamental. Pero mientras decido cómo y a dónde me voy a ir, digo, seguiré asistiendo a misa, mientras lo hablo con mi familia también. Si ven este video probablemente se sorprendan, porque es algo que no he uf, hablado tampoco, es algo que no he hablado aquí tampoco, que también no creo que les dé mucha importancia, partiendo la idea de que en esta casa el único que realmente era católico practicante era yo, ¿no? Mi mamá sí es de asistir los domingos a misa y demás, pero hasta ahí. Si hay algún evento importante en otro día de la semana, acude a la celebración, pero en general es de domingos y hasta ahí, no más. más nominales, Yo ¿no? soy yo soy el que realmente, yo empiezo a ir a la iglesia siendo monaguillo, a partir yo creo como de entre los 9 y los 10, no, sí, entre los 9 años yo creo, más menos, empiezo a ser monaguillo y siempre tuve este interés por estar cerca de Dios, más que de la iglesia siempre buscar a Dios.
Y como niño obviamente me llamaban la atención muchas cosas que después terminé haciendo. A mí me llamaba mucho la atención esta parte de las campanas, llegué a ser campanero incluso en mi parroquia, entonces llegué a ser monaguillo también, entonces llegué a cumplir todas estas cosas que de niño me llamaban la atención y me integré de facto a la iglesia, desde los 9 10 años hasta el día en que yo digo, bye, que repito, sigo yendo a misa, pero, o sea, todas estas partes donde de repente se habla de, es que esto es un sacrificio, ¿no? Aquí realmente está pasando lo mismo que en el Calvario, digo, híjole, ¿no? O sea, me da, O sea, eso que tú dices, Richard, perdón que te interrumpa, porque mira, a sí, ver, yo fui católico también de joven, muy entregado, ¿no? Carismático, instruido por jesuitas, pues muy, muy devoto. Y creo que muchos aquí en el canal fueron católicos, es decir, su transición es muy similar a la tuya, ¿no? O sea, se están identificando. Después entras al video y lees todos los comentarios y te vas a sorprender, ¿no? Se identifican, por supuesto. Y yo creo que lo que tú acabas de decir es algo muy, muy importante. A ver, la figura de María es una figura que se arraiga tan profundo en la psique del individuo, que aunque no haya evidencias que se puedan constatar, por decirlo de alguna forma, está tan arraigada ese arquetipo, ¿no? Esa figura de María como algo especial que duele. O sea, lo digo como un uh-huh, ex católico. Dejar a María, dejar ese arquetipo, esa visión de esa mujer que se ha construido en torno al catolicismo, es algo que duele, es algo que lastima. Es como si dejaras un pedazo de ti. Entonces la sí, transición es muy dolorosa. Por ejemplo, yo asistí a misa, aunque ya no creía muchas cosas, seguía asistiendo a misa. Y recuerdo que mi madre me decía, ¿no? No te olvides de María, no te olvides de tu mamita, etcétera. Porque para nosotros, en nuestro catolicismo, así como tú dices, mi familia también era nominal, yo era el que vivía el catolicismo como tal. el entregado, Mari, sí, sí, María era central. O sea, la vida de nosotros giraba bastante en torno a la devoción a María, ¿no? El rosario, sí. pues obviamente la peregrinación, la misa de gallo, todo este tipo de cuestiones en torno a María. Entonces yo entiendo este proceso y creo que muchos lo están entendiendo, pero me surge una pregunta. Eh, ¿Qué va a pasar o qué has pensado en el momento de que esta transición se vaya completando? Tú tenías que tenías esta vocación, ¿no? Habías sentido la vocación. ¿Sientes en este momento un deseo de compartir lo que estás descubriendo o quisieras reservártelo para ti? En este momento, ¿cómo te encuentras? No, tengo claro que se lo decía a uno de mis mejores amigos hace unos días porque me hacía una pregunta muy parecida. Me decía, ¿estás consciente de por dónde vas? Porque decía, es un cambio radical el que estás haciendo de una celebración como lo es la misa, donde te paras, te sientas, si quieres cantas, si no quieres no cantas, te pones de rodillas, te vuelves a sentar, te pones de pie, algo muy militarizado, decía él. Vas a pasar a muchas iglesias, no todas, pero donde todo es mucha alabanza, la prédica es diferente, y me decía, él, él, es, él es agnóstico, le he dicho varias veces, futuramente Dios quiera te vamos a convertir, dice, no voy a cambiar nunca. No, Dios tiene sus tiempos, vamos poco a poco. Claro. Yo comentaba que en alguna vez que estuve en Estados Unidos, eh, llegó a ir a una iglesia protestante, no me supo decir qué nombre tenía, pero decía, me sentí extremadamente raro, porque yo, Sí, a por pesar supuesto. de, decía él, a pesar de que yo no soy un católico que asista a un católico devoto, él era un católico nominal. En el momento en que yo me acerco ahí, empiezo a ver cómo cantan, cómo de repente bailan, las prédicas, cómo son diferentes, cómo no hay imágenes, cómo no, lo decía tú, una de tus canciones, ¿no? No hay monaguillos, la del changarrito no hay Claro. monaguillos, sí, no, o sea, no hay nada de esto, te sientes extrañado y me dijo todo esto y me agrega la pregunta final, ¿estás consciente de a dónde vas a ir? O sea, porque es un cambio radical, me decía él, a menos de que te hicieras ortodoxo, el cambio va a ser abismal, o sea, y lo vas a notar desde que entras a un lugar. Y le digo, o sea, el paso lo di, me lo reservé por mucho tiempo y ya no veo que haya vuelta atrás. Ya no veo que haya vuelta atrás. Hace unos días, fíjate, es lo más cercano que he estado a que salga este tema con mi mamá, que es a la que más le podría importar este cambio, porque se me salió ya en este lenguaje un Uf. tanto protestante, diría un amigo que me comentó el otro día también en un video que hice. Decía, lástima que te hayas protestantizado, algo así, quién sabe qué cosa Protestante. escribió. Sí, claro. Sí, quién sabe qué cosa escribió ahí. Entonces, ya por ahí más o menos identificado con todo lo que es los protestantes y demás, en mi parroquia van a comprar
una imagen de la Virgen María, de estas que se pueden vestir y por tanto pues mueven las manos, mueven los pies y demás, que va a costar 30 y tantos mil pesos, y ¿no? Lo escuché y dije, se me volvió a venir a la mente la canción del Señor del Garrotazo, cuando escuchaba en la parroquia que lo estaban diciendo, dije, no, yo soy de esto de venir a romperlas aquí, pero dije, no, eso no va a pasar nunca, obviamente, es algo que solamente está en mi mente. Pero ya platicando con mi mamá después de eso, le digo, entonces sí es cierto lo que dijo el padre, que va a comprar una mona. Entonces imagínate, cuando mi mamá escuche que Hijo de yo su... me sale decir la palabra mona en lugar de decir, sí es cierto que va a comprar la Oye, imagen de la Richard, Virgen de la que Salud. mucha gente, porque tú y yo somos de México, mucha gente que nos ve de otros Sí, sí, sí. países no sabe, piensa que mona es como un changuito o algo. No, mono es como Sí, un... sí, Sí, aclarar. aquí mono es como un busto, un mono, ¿no? Una muñeca. Una muñeca, sí, una muñeca por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. No, entonces, se me sale y me dice, ¿qué dijiste? O sea, le cambió el semblante totalmente a mi mamá. Y todavía, lejos de rectificar, vuelvo a decir, pues sí, va a comprar una mona, ¿no? Ya lo dije yo con sátira. Ya después, reflexionando yo a solas, dije, la regaste. O sea, lo dije con otra palabra más altisonante, pero dije, la regaste y gacho. Pero lo vi como una manera de decir que vaya notando, que aquí está Sí, sí, pasando claro. algo. Porque incluso ella lo nota, ¿no? Tengo, por ejemplo, este domingo no asistí a misa porque estuve trabajando en un lugar, entonces no pude asistir. Si no hubiera asistido, pero entonces con este y el pasado, que tampoco fui, ya van dos. Yo antes era de los que si había una misa el día primero de mes, porque el día primero de mes se dedica a la Divina Providencia, y eso está dedicado a mi parroquia, pues siempre estaba ahí los días primero de mes. Mientras yo estuviera en mi casa, yo estaba ahí en misa, ¿no? Entonces, cuando inició el mes, pues estaban llamando a misa y me dice, ¿no vas a ir? Y le digo, no, tengo otras cosas que hacer. O sea, ha habido señales de ese cambio y ella lo ha notado. Y me dice, ¿qué está pasando contigo? Veo que te estás alejando de esto, de aquello. Incluso ella utilizó la palabra, veo que te estás alejando de Dios, de repente de estar muy metido ahí. Ahora estás rechazando todo esto. Y le digo, no te confundas. Una cosa es que yo ya ciertas cosas del catolicismo les diga, no, y otra cosa es que me está alejando de Dios, porque al final de cuentas, en mis páginas tenía un lema, ¿no? Caminemos juntos en busca de la santidad. Ese era el pensamiento que tenía antes y es el pensamiento que sigo teniendo ahora, no cambia, ¿no? La idea gradual de los mandamientos y todas estas cosas las sigo viendo como elementales para mi modo de vivir, obviamente con las debilidades y las caídas que uno tiene en la vida, y más en el contexto social en el que estoy, una universidad pública donde te encuentras de todo, menos gente cristiana. Si no encuentras gente católica, ya olvídate, gente cristiana, ¿no? Entonces, pues de repente uno se encuentra con ciertas tentaciones y demás, pero sigo pensando lo mismo, más allá de las caídas que uno puede tener, caminar en busca de la santidad, o sea, sigue siendo lo mismo y fue palabras más, palabras menos lo que le comentaba a mi mamá. O sea, yo sigo buscando a Dios. Y me dice, entonces tú ves cosas. Me dice, dime si tú ves que en la iglesia los padres dicen o hacen cosas que no están bien para yo también dejar de ir. Uf, Ahí ya no le respondí nada, ahí ya no le respondí nada porque dije, no es el momento, porque yo aún tampoco estoy seguro de decir, ya dejar de ir de golpe, ¿no? O sea, vamos lentos, claro, he ido claro, claro. desprendiéndome de estas cosas, entonces ya no le respondí, solamente le dije, yo sí he visto, y estando dentro de la iglesia obviamente te das cuenta de cosas terribles que de repente pasan allá adentro. Yo siempre les he dicho, amigos, compañeros, yo sé que ustedes a lo mejor tienen una impresión de la Iglesia Católica, pero la impresión que ustedes ven en redes sociales, de lo que escuchan en noticias y demás, pero yo tengo otra. O sea, conozco una muy buena versión de la Iglesia Católica, pero también conozco una muy mala. Y no lo digo, y se los decía a ellos, no lo digo en un aspecto doctrinal, lo digo porque ustedes conocen de la iglesia lo que es llegar y te sientas en una banca y lo que ves que hacen en el altar. Yo conozco la iglesia cuando se vacía, cuando se cierra y cuando solamente se quedan las personas cercanas a una parroquia. Pero también la conozco cuando ya nada más se queda el sacerdote y algunas personas más detrás de la sacristía. Entonces, yo conozco una iglesia diferente a ustedes, conozco cosas, les decía ellos, que a ustedes ni por la mente les pasan, pero a pesar de eso sigo ahí, o sea, al final de cuentas seguía ahí. Le decía a mi mamá, palabras más, palabras menos, le decía lo mismo. O sea, yo sé cosas que ni siquiera a ti, por ser mi mamá, le he contado. Ni Claro. siquiera a ti te las he contado, pero por el momento ya, o sea, ya cerré la conversación porque le dije, ya me tengo que ir a la facultad
me metí a bañar, salí, ya se cerró el tema y ya no lo hemos vuelto a tocar, pero sí ha ido notando esos cambios de Claro, actitud. Por ejemplo, yo suelo orar con ella todos los días en la noche. Antes decía rezar porque era prácticamente rezar, ¿no? Tal cual. Al principio era el rosario, después lo fui acortando a un misterio, ya después solamente 3 Aves Marías acompañada de otra oración. Hasta el día de hoy, que ya prácticamente hago una oración que ya más o menos me sé, que yo mismo hice para orarla juntos, pero nada más a la hora de rezar algo, lo único que digo es Padre nuestro que claro. estás en el cielo, bla, 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 y termino con el gloria, gloria al Padre. O sea, ya corté esa parte también de Vas las poco a oraciones. poco. Sí, 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 vas Ave María, poco a poco ya en la la corté. transición. O sea, y lo que quiero es que ella también lo vaya notando. O sea, que ya lo he ido cortando. Por ejemplo, al final tenía muy presente siempre, al final de orar decía, bajo tu amparo nos acogemos, bla, 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 Santa bla, bla. Madre de Dios, no Sí, desprecies sí, las sí. oraciones que hacemos. ¿No? Sí, sí, sí. Ya la quité también. O esta parte, no recuerdo, ya ni siquiera me acuerdo de esa otra oración, que también es para terminar y persignarte y demás, pero te empieza diciendo, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, bla, 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 Haz que que nos nos bendiga el bendiga el Padre. Padre, También, el Hijo. Sí, 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 sí. sí, ya también la suprimí. O sea, ya simplemente es una oración muy del Padre, de la Santísima Trinidad, vamos, ¿no? O sea, mi oración va muy dirigida a lo que es Dios, punto, se acabó. Y son cositas que ella ha ido anotando, notando, notando, pero no ha llegado a ese punto en el que yo le diga, oye, ¿sabes qué? Me estoy desprendiendo de esto, ya no me siento cómodo aquí. Pero esa parte me dejó muy contento, me dejó un buen sabor de boca cuando me dijo, dime si tú ves algo que ellos están haciendo, diciendo y está mal, para yo también dejar de ir. Ahí me dio cierta tranquilidad porque dije, puede que algo que yo pensé que iba a ser muy duro, Puede que ese sea no, más fácil de lo que crees. puede ser más fácil de lo que creo. Entonces, ahí lo voy haciendo gradualmente, gradualmente, pero todavía no. Por lo menos a mi gente de familia no lo sabe. Lo saben amigos muy cercanos, lo sabe evidentemente el párroco porque ya se lo comenté, y algunas otras personas que me han mandado mensaje, los que se han dado cuenta a través de publicaciones como la que hiciste tú hace unos días, o sea, algunas personas que se han ido dando cuenta gradualmente, pero en general la masa de personas que me conoce sigue teniendo la misma impresión de este Ricardo que en algún momento fue monaguillo, este Ricardo que fue campanero, que en algún momento tuvo esa inquietud vocacional muy fuerte de decir, me voy a un seminario. Al final Al del día, sacerdocio. hoy también terminé por cerrar eso. Hace unos días me preguntaba mi mamá que si yo ya de plano había decidido no ir al seminario y le dije, eso sí tenlo por seguro que no, no va a pasar. Y me dice, entonces vas a preferir el mundo. Y le digo, depende de qué concepto tengas tú de mundo. O sea, si entiendes por mundo que me vaya a perder, no sé, en borracheras, en alcohol, en todo este tipo de cosas que vemos alrededor del mundo en el que vivimos, no, tampoco. No te digo que de repente no vaya a ir a tomarme una cerveza con unos amigos y demás, y que se me pueda pasar de repente un trago. Sí, no te lo voy a negar. De ahí a que vaya a cambiar mis percepciones de cómo debe vivir un cristiano, de qué ejemplo debe de dar a los demás, no, no va a cambiar. Pero sí tengo claro que el sacerdocio definitivamente ya no. O sea, está Y descartado, por supuesto, sí, ¿no? Por este cambio que has dado. sí, sí, sí. Ese sentimiento que tenías a la vocación también se fue. Y entonces el cambio que se ha ido dando gradualmente en ti eh, está quitando cosas, ¿verdad? Está Pero quitando cosas. ¿qué has sumado? O sea, ¿qué crees tú que se ha ido sumando? Por ejemplo, ahorita hablaste de la oración, ¿no? Que tu oración empieza a ser un poco más hacia el Padre, en una oración más espontánea, que surge del Uh -huh. corazón, un ruego un poco más espontáneo, que se ha ido sumando. ¿Qué otras cosas crees que se han ido sumando en este proceso que estás viviendo? Sin duda, creo que la importancia o la centralidad que debe tener la Biblia en la vida de un cristiano. Tampoco caigo en eso mismo que tú has mencionado de solo Biblia, no, tampoco. O Sí, sea, el hay que explorar. biblicismo. Sí, ajá, no he caído en eso tampoco, pero sí la considero como el pilar central de lo que debe ser la fe cristiana. Si no, ¿qué caso tiene que tanto católicos como protestantes la reconozcamos como palabra de Dios y al final de cuentas vamos a terminar por decir, ok, la Biblia no agregó esto, pues vamos a meter un rosario, ¿no? La Biblia no habló de esta otra cosa, pues vamos a meter esto y esto y esto. Creo que es el pilar. Lo realmente importante para la salvación, para la fe del cristiano, está ahí. No necesitas más.
Eso se ha ¿Quieres seguir añadido, teniendo se ha respetos? añadido a tu visión, ¿no? Eso se ha añadido a tu Sí. visión espiritual. Y que para la gente que está entrando, porque ya estamos casi 1000 personas conectadas, eso fue Oh, me también, como tú sorprende. comentaste, un preámbulo, ¿no? Porque tú pasaste de tener una visión, por ejemplo, de María, y luego de repente recurres a las escrituras, ¿no? Inquieto, tratando de hacer apologética contra el Sí, protestante o mostrando una visión de la Asunción de María, y te encuentras con textos en la Biblia que en esa inquietud que tú tienes, ¿no? Usando justamente tus habilidades, usando tus capacidades, que obviamente Dios nos ha otorgado, tú dices, es que estos textos están mal interpretados, ¿no? Lo cual demuestra que una persona sencilla, una persona puede ir a la Escritura, puede beber de ella, puede nutrirse de la Escritura, puede ser instruido, puede ser corregido, puede ser exhortado, puede ser preparado por medio de las Escrituras, y eso se ha añadido a ti, ¿no? Entonces hoy tienes una visión diferente de las Escrituras a la que tenías en el catolicismo. sí. No, incluso hace poco, en algún comentario que me han dejado en estos videos cortos, que son lo que últimamente he hecho, entiendo que también, o sea, quizás ahí cometí un error en a la gente que me sigue no haberle dado un aviso previo Claro. de qué está pasando conmigo, porque fue muy de repente de oraciones a mamita y demás, y toda esta parafernalia que ya conocemos, a de repente un video en el que pongo no, los católicos sí son idólatras y agrego la musiquita y demás. O sea, sí fue como que un golpe muy, muy duro para esa gente que me sigue y que tiene una impresión de mí de, no, es que este joven es católico a rajatabla, ¿no? Entiendo que sí, Claro. me faltó ese tacto y como decías tú al principio, uno no mide el alcance que puede tener en las redes sociales porque dije, transición en mis páginas la puedo hacer mucho más sensible, mucho más sencilla, mejor dicho. A lo mejor sí voy a empezar a cambiar el contenido, pero no se darán cuenta. Pero me fui directamente a lo duro, o sea, a cosas que en algún momento sentía muy arraigadas a mí, como todas estas partes de los rezos y demás, el purgatorio, esa publicación al purgatorio, cómo me dejó de comentarios, los leí en YouTube nada más, en la publicación que hice en YouTube, no los leí en Facebook, sé que tiene más de 100, en Instagram también tiene más de 80 comentarios, no los quiero leer porque ya sé por dónde va la línea de la mayoría de Sí, las por personas que supuesto. comentaron. Sí, ya sé por dónde va la línea, pero también reitero, creo que me faltó ese tacto de antes de empezar a publicar este tipo de contenido que la verdad sí es duro si tú tienes una fe muy arraigada al catolicismo, si de repente seguías a alguien que lo empezaste a seguir precisamente por eso, porque era como tú, porque sentía lo mismo que tú, porque pensaba como tú, y de repente empieza a hablar y publica una imagen, un cómic breve que dice el purgatorio no existe, con sátira, con burla, pues es un cambio muy duro, o sea, también me pasé ahí, pero fue como lo sentí, ¿sabes? O sea, fue lo que sentí en ese momento, porque ya hacía publicaciones donde no hablo de santos, donde no hablo de María, donde no hablo ni siquiera de la iglesia católica, hablando en particular de la institución, no hablo de ella, pero la gente pues, no lo percibía, no percibía el cambio, porque al final de cuentas decían, quiero pensar yo que en sus mentes dicen, son cosas que alguien católico puede seguir diciendo, no hay una contradicción entre una cosa y otra, pero ya con estos últimos videos, pues sí ha quedado claro por qué línea voy. Y, y los comentarios, mira, no los he querido leer porque sé que en este paso en el que voy, en esta transición en la que estoy, sí me pueden afectar un tanto. Créeme que en otro Eso, momento, te cuando iba a comentar publicaba eso, Richard. contenido, O sea, que si estabas consciente, perdón, que si estabas consciente de que muchos de esos comentarios pueden ser muy lacerantes, ¿no? De personas que se sí, sienten ofendidas, se sienten, obviamente, se sienten, ¿cómo lo podríamos decir? Decepcionadas, ¿no? De ti. Y qué tanto pueden llegar a afectarte. Sí creo que lo más sano es tomarte el tiempo, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a seguir mi proceso, ¿no? Voy a seguir mi proceso de transición, fortaleciéndome espiritualmente, leyendo la escritura, siendo asiduo en la oración, ¿no? Fortaleciendo mi vida espiritual. Y esos comentarios sí pueden llegar a ser muy lacerantes, ¿no? Yo sí, sí quedé, cuando te digo, cuando yo salí del catolicismo, quedé muy lastimado, lastimado profundamente. Yo lo he contado en mi testimonio, terminaba esas noches llorando, ¿no? Pidiendo a Dios misericordia, porque muchas veces la gente no entiende, sobre todo la gente que no ha sido católica, no llega a entender todo el proceso que se vive para salir del catolicismo. sí, Y les puede parecer algo muy, muy sencillo, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, hay cosas que se arraigan tan profundo que se vuelven parte de la dinámica de la vida, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo iba a las procesiones, yo iba a la misa, yo hacía esto, y luego de repente das un cambio de 180 grados y te quedas como en el limbo, ¿no? Decir, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué sigue? ¿Qué es esto? Y obviamente es un proceso en el que necesitas la ayuda del Espíritu Santo, o sea, como una guía.
y se cumpla la promesa de Dios que dice, yo no te dejaré huérfano, no voy a estar contigo, o sea, no te rajes, Sí, échale para adelante. Yo te he estado inquietando, yo te he estado despertando, yo te he estado trayendo estas dudas. Como dice la Biblia en Oseas, ¿no? Yo te saqué al desierto, ¿no? Te llevé al desierto para probarte, para limpiarte. Entonces, ese proceso tan doloroso, a veces la gente no logra dimensionarlo. Entonces, me parece que es fenomenal que seas tan honesto en esta parte y creo que es el inicio, ¿no? Sobre todo Dios te va a tener sí, resguardado, te va a tener protegido, pero sí es bueno que sepas que es el inicio de una lucha que se puede volver encarnizada, ¿no? Entonces, una pregunta que yo quería hacerte es, ¿en algún momento tú piensas decir, mamá, yo ya no soy católico romano? sí, lo he pensado varias veces, incluso creo que ya he estado cerca de decirlo, pero me he seguido deteniendo porque digo, creo que no es el momento, aún hay muchas cosas que discernir, ¿a dónde vas a ir? Porque también no es nada más decir, ah, ok, ya dejé de ser católico y por tanto dejo de ir a misa, dejo de hacer, porque para mí, reitero, y creo que es fundamental en la vida del cristiano congregarse, estar cerca de Claro, los hermanos, entonces tampoco quiero quedarme en esa especie de limbo, como lo mencionabas tú, de, ok, ya me salí completamente de allá, entonces ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y me ha pasado, porque fíjate que ahorita regreso a la pregunta, pero me ha pasado ahorita que mencionabas lo del limbo. En estos días que he tenido exámenes, obviamente no le digo a Dios, ayúdame a sacar el 10, no, obviamente eso no va a pasar, pero sí le digo al Señor, oye, dame tranquilidad, dame paz para responder correctamente lo que el maestro espera de mí, libérame de toda ansiedad que pueda darme a la hora de responder y demás. Pero antes lo hacía yendo al templo, al santuario que tengo justamente a un lado, ¿no? Entonces, antes de llegar al examen era, va, venga, vamos a hacer oración unos 5 o 10 minutos y después salimos y como tal seguimos con el día normal. Ahora que he iniciado esta transición, ya no me siento tan cómodo. Al final de cuentas, mira, creo que poca gente de la ciudad me conoce. La mayoría de los seguidores que tengo creo que vienen de diferentes partes del país y de otras partes del continente. Aquí yo creo que muy poca gente sabe que esas páginas son mías. Entonces, no me genera incomodidad de que la gente me vaya a ver, pero soy yo el que se siente incómodo entrando ahí, ¿no? claro, Porque es algo que yo no soy. Entonces, ya me he sentido, era lo que iba, me he sentido en ese limbo, ¿no? De, ¿a dónde voy a orar ahorita? No tengo a dónde. Entonces, por eso también con mi mamá, con mi familia es algo que voy a tratar. Obviamente, yo creo que el año que entra, si Dios me da la oportunidad de iniciarlo, no sé en qué momento, pero es algo que sin duda lo voy a tocar, lo voy a tocar, se va a mencionar y para que quede claro de una vez por todas. Pero sí me ha costado trabajo porque incluso le he dado muchas vueltas al cómo se lo tendría que decir. El otro día te comentaba, se me salió lo de decirle mona a la imagen que sí, van a comprar, o sea, se me salió. claro, No estoy consciente que es algo que no tendría que haber dicho, al menos no en este momento así. Ya en otro contexto, a lo mejor en el que mi mamá supiera que ya se dio este cambio, a lo mejor no me lo toma tan a bien si ella no hace el cambio conmigo, pero por lo menos va a entender, por lo menos va a entender por qué lo dije. Pero lo dije en un momento en el que ella no entiende absolutamente nada del proceso interno espiritual que yo estoy viviendo, sí te sorprende que de repente algo que yo le hubiera dicho, ah, no, fíjate que van a comprar una imagen de la Virgen de la Salud y demás, ¿no? Y la van a poner esta ropa muy bonita y su corona y tal, y le están preparando un lugar, a de repente decir, entonces sí es cierto que el cura va a comprar una mona. O sea, fue algo muy duro, fue algo muy duro para ese momento, es algo que voy a tocar y que sin duda habrá que poner en oración para encontrar el modo correcto, el modo más sano para tocar este tema y ver si más adelante mi mamá y mi familia en general, mi papá y mis hermanas también quieren dar ese giro. De momento claro. lo veo complicado, al menos en el caso de mi papá y mis hermanas. En el caso de mi mamá lo veo más factible porque siempre ha sido un poquito más cercana a las cuestiones de la fe. Pero al final de cuentas, mi mamá el otro día me decía algo muy importante respecto a eso. Yo te enseñé lo mismo que a mí me transmitieron. Entonces, me hacía un comentario así como dejándome la duda de qué está pasando conmigo, porque eso es algo que se nota, te lo decía, incluso en la forma de hacer oración, del rosario a cortarlo luego a la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Por qué? Claro, Porque fíjate que a pesar de que yo estaba muy inmiscuido en el catolicismo, esta parte de María siempre me ha dado mucha cosita. Entonces decía, hubo un momento que era de rezar el rosario todos los días, que hago una transición y digo la coronilla, la Divina Misericordia, porque me parece más cristocéntrica. claro.
Entonces, más allá de que pueda compartir o no el modo de oración, decía, esta es más cristocéntrica, me voy por aquí. Después la corté, ya tampoco fue eso, y ahorita estamos con una oración ya un tanto que sale más de mi alma en ese momento, de mi espíritu en ese momento, algo mecánico. Entonces, pero también se vio, ¿no? Porque te digo, lo fui acortando poco a poco. Luego fueron 10 Aves Marías, luego fueron solamente 3, pero agregando todas estas oraciones que a todos nos enseñan de pequeños, más en un país como en el que estamos, extremadamente católico. Entonces, lo he ido notando el cambio, lo he ido notando. Me dice, yo te transmití lo mismo que a mí me transmitieron. Si ya tú lo dejas, ya será decisión tuya. No le contestaba ni sí ni no, pero repito, es algo que sin duda lo voy a tocar con ella y con la familia en general el año que entra, y ya que lo sepa, pues todo el mundo. Al final de cuentas, creo que de quienes me conocen en las redes y quienes me están conociendo ahorita, ya lo tienen bien claro, pero falta que lo conozca la gente que está detrás de la pantalla, Claro, la por gente que supuesto. conoce a Ricardo en la vida real, a la gente que ha escuchado decir, a la gente que me ha escuchado decir, yo jamás, porque era una pregunta constante. Fíjate que yo tengo una tía, ella, ella es mormona, lamentablemente, pues no es como que esté pues, por muy buen camino, ¿no? Como para Claro. acercarme a ella también y decir, pues voy contigo, tía, ¿no? Pues es otro lugar muy parecido en algunas cosas, entonces pues tampoco. Pero recuerdo que alguna vez me prestó el llamado Libro del Mormón, me dice, le das una leída y me dice que te parece interesante y demás. Oh, lo leí ya después con el tiempo, ella no lo sabe, pero lo tiré a la basura. Si hay alguien mormón aquí, le pido perdón por tirar un libro que entiendo que para ustedes es importante, pero ya después dije, no, la verdad, nah, esto va a la basura, y me quedé con los dos libros que en ese momento de mi vida me parecían trascendentes, la Biblia y el catecismo de la iglesia, que era lo único que me parecía trascendente. Pero recuerdo que en algún momento ella me cuestionaba y me decía, ¿tú estás seguro que en algún momento no te vas a cambiar? Normalmente la gente, alguna vez tú también lo habrás escuchado, dice, te cambiaste de religión. No, pues realmente nunca me voy a cambiar de religión, porque seguiré profesando a Cristo, que es al final Claro. de cuentas, entre comillas, el centro del catolicismo. Entonces, de religión no, de iglesia seguramente sí, seguramente sí. Entonces le decía, de religión no, porque cambiarme de religión implicaría que me fuera al Islam, al judaísmo, a cualquiera de estas cosas. Eso no va a pasar. Le digo, eso sí tengo clarísimo que no va a pasar, pero de ahí le decía yo en ese momento que me vaya a ser protestante, ni de chiste, ni de chiste. Y me decían, ya veremos en unos años, y creo que más adelante, ya que ella también se dé cuenta, tocará darle la razón. Claro. Tocará darle la razón. Fíjate, sí tenías razón. Oye, Terminó Richard, pasando. mira, me da mucho gusto la valentía que has tenido para salir a dar tu testimonio y este proceso que estás viviendo. Y te digo que me da mucho gusto porque hay muchos que están en ese inter, ¿no? Están pasando por una situación similar a la tuya, ¿no? Se encuentran con un sermón, se encuentran con un video, se encuentran con una crisis, ¿no? Intelectual, espiritual, que los lleva a tomar ciertas decisiones y decir, ya no me considero católico romano, pero no sé qué hacer. Y creo que muchos también están conectados, estamos 1000 personas conectadas. Creo que muchos de ellos quieren como que les digas, ¿cuál es tu consejo en esta transición? ¿No? ¿Cuál es tu consejo? Es decir, ellos están en eso de que, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Yo estoy pasando lo mismo que Richard, no se lo quiero decir a nadie, estoy ocultándolo, me da miedo, me siento confundido, estoy en esta parte de mi vida en la que no sé qué decisión tomar. Y tú estás aquí, ¿no? Delante de ellos estás muy valiente hablando, diciendo, miren, yo estoy pasando por esto y me está yendo bien, estoy añadiendo esto a mi vida espiritual. ¿Cuál es tu consejo a estas personas católicas que te están escuchando en este momento? A mí sí algo sin duda me funcionó, fue contárselo, repito, este amigo no profesa la fe, es muy agnóstico en ese sentido, pero es una de mis personas de más confianza. Entonces yo sí sentía esa necesidad de desahogarme con alguien y de decirle, oye, ¿sabes qué? Fíjate que estoy pasando por este proceso, a lo mejor tú, por la condición de poca fe que tienes, no lo vas a entender del todo, pero necesito platicarlo con alguien. ¿Cómo ves? Que estoy bien, estoy mal. Me decía, mira, y fue cuando me contó lo que te decía hace un rato. Yo alguna vez fui a una iglesia evangélica y vi cómo cantaban y cómo oraban y el pastor esto y el pastor aquello, y me saqué mucho de onda. Sé que va a ser algo que tú vas a vivir, pero si es algo que ya decidiste, dale para adelante. Entonces, yo sin duda el mejor consejo que les puedo dar ahorita es, lo primero, contárselo a alguien de extremada confianza antes que dar el paso. Si su persona de mayor confianza es de verdad su familia, denle con ella. Yo en este momento fue mi amigo el que decidí, voy contigo, me dio ese apoyo, ese espaldarazo que necesitaba, más allá de que no entiende del todo el proceso,
pero me dio ese espaldarazo que yo necesitaba escuchar de alguien, porque en mi vida, o sea, no había a quién decírselo realmente. Era a él o a nadie, porque realmente todas las personas de mi círculo más cercano o un tanto distante, pero con quien puedo tener una plática, es católico. Y Claro, yo en el momento pasado, que yo te decía que ya había pasado por esta transición de decir, voy a dar ese cambio, me acuerdo que tenía una amistad, que es de las personas, de las primeras personas que me mandó mensaje cuando se dio cuenta que estaba este proceso, y me dice, ¿qué pasó contigo? Si son cosas que ya habíamos platicado, porque recuerdo que a él se lo mencioné, fíjate que a mí me genera mucha desconfianza todo lo que se habla de María, y el culto a los santos, y las imágenes, y el purgatorio, y el papa, bla, 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 todas las cosas que la mayoría de los que estamos aquí entendemos, ¿no? Entonces, le comentaba estas cosas y me decía, no caigas en un fundamentalismo de que quieres que esto sea como tú quieres y demás. Entonces, me terminó convenciendo en ese momento, la verdad, y me quedé ahí una vez más. Entonces dije, desde luego que si quiero iniciar este proceso una vez más, no se lo voy a contar a alguien que es de mi mismo círculo, porque si voy con alguien que también está cercano a la iglesia, a los grupos y demás, me va a decir, no, tranquilo, no caigas en el fundamentalismo, fíjate que Lutero estaba errado por esto y la reforma es mala, ¿no? Y si no estás sujeto a esto te vas a condenar y demás, o sea, es mantenerte ahí, te van a terminar convenciendo sin lugar a duda de que te quedes donde estás. estás haciendo Entonces, una el consejo descripción, es, perdón, estás haciendo una descripción sí, excepcional de la parábola del sembrador, literalmente, ¿no? Que en algunos corazones cae la semilla y empieza a dar fruto, pero en algunas ocasiones cae en piedra, ¿no? Y la raíz no sí, es profunda. En algunas ocasiones el enemigo viene y quita la semilla. Y entonces tú que estás diciendo es muy sabio. O sea, literalmente es muy sabio porque si realmente estás siendo inquietado por el Espíritu de Dios y estás conociendo la verdad y estás añadiendo a tu vida espiritual elementos que te ayudan a crecer en tu relación con Dios, con los individuos y con Cristo, creo que un error sería ir a confrontarte en este momento con personas que no están de acuerdo contigo, porque no vas a llegar a un punto o sea, van a de llegar a un punto acuerdo. de tensión, sí, de acuerdo. Entonces creo que es muy sabio. También lo que tú acabas de decir, de contárselo a alguien, creo que eso tiene implicaciones hasta psicológicas, ¿no? Desahogarse, sacarlo, te Sí. fortalece anímicamente, psicológicamente te fortalece, y es una muy, muy buena respuesta a mi pregunta. Pero yo te hago una pregunta ya para ir cerrando este live que de verdad me está encantando. Después de este live, porque este live es un punto de inflexión para ti, o sea, lo están viendo 1000 personas, Richard. Que por cierto, quien quiera ir a seguir las páginas de Richard, te encuentran así, ¿verdad? Richard PG. Sí, bueno, en Facebook y en YouTube es Richard PG, en Instagram y en TikTok es Rich PG-bajo. Ok, así lo encuentran. De hecho, yo ahorita me eché un clavado ahí en tu YouTube y vi que publicaste un video del padre Rabasi. Y Sí, ya sí, vi sí, que borraste muchos videos también de YouTube. sí. Bueno, hoy están. Los volví Ah, los privados, volviste nada más privados. para verlos yo. Los guardo como algo bonito porque a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de las redes sociales. Entonces digo, a pesar de que ya no esté de acuerdo con esto, los guardo como un recuerdo bonito. Al final de Claro, cuentas, de qué fue lo que me llevó a estar aquí adentro. Y ahí los tengo, ¿no? De hecho, en algún momento probablemente haga videos como los que he visto que ha hecho cierto youtuber que también se convirtió, pero lamentablemente al revés, de lo que pensaba como evangélico y lo que piensa ahora como católico. Yo lo voy a hacer, pero a la inversa, ¿no? Me voy a refutar claro. a mí mismo, ¿no? Entonces, Tú los eres vamos nuestro, a estar más te vas a adelante. te vas a convertir en nuestro Santiago Alarcón, Richard. Esa va a ser la realidad, ¿no? Fíjate que dijiste Sí, algo muy sí, sí. interesante porque cuando yo tuve uno de mis retiros de los ejercicios ignacianos, fue uno de los puntos de inflexión cuando yo salí del mundo literalmente y empecé a tener mis primeras impresiones religiosas del mundo católico y me regalaron un cuadrito, recuerdo, un cuadrito de un Jesús abrazando a una persona, ¿no? Y yo voy a la casa de mi Ujú. abuela y ahí lo tengo, ¿no? De recuerdo. Y lo tengo ahí porque para mí ese fue un punto de inflexión. Ahí yo abandoné el mundo de las drogas, del alcohol y ahí empecé mi moralización, ¿no? Entonces sí hay como ciertos elementos que te dicen, mira, ya han pasado 20 años y Jesús no te ha soltado, el Señor no se ha olvidado de ti. Y por todo este valle de lágrimas, de situaciones, de dificultades, de tristezas, el Señor ha estado a tu lado, ¿no? Entonces son como recuerdos, como memorias de que Dios está con nosotros. Entonces hoy inició un momento muy especial para ti, ¿no? Porque estás sintiendo esa inquietud del Espíritu Santo, ¿no? Y en algún momento vas a decir, yo recuerdo cuando el Espíritu empezó a inquietarme, cuando empecé a leer la Biblia y empecé a extraer de ella misma la sabiduría que el Señor nos dispensa en ella. Entonces todo eso se vuelve algo muy rico en la vida espiritual, ¿no? Pero hoy están 1000 personas viéndote y este es un punto de inflexión para ti. El alcance de las redes sociales pues es potencial, puede llegar a 1000 millones, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué sigue después de este video, Richard? ¿Qué sigue?
seguir dando pasos cada vez más contundentes, que se siga notando este cambio, porque al final de cuentas por eso lo acepté. Créeme que cuando leí tu comentario de contáctame cuando te sientas listo, dije, si te contacto cuando yo me sienta listo, probablemente no sea hoy, ni sea mañana, ni sea a principios de año. Esto va a ir floreciendo poco a poco. Se va a ir marchitando aquella semilla y va a ir creciendo esta otra, ¿no? Es algo gradual. Entonces, es seguir dando ese paso y lo vi como una oportunidad buena para dar ese paso, sobre todo en un canal que, como te decía, yo nunca me vi que fuera a estar aquí contigo, al menos no para charlar de lo que hemos estado charlando ahorita. Quizás sí en Qué otro momento impresionante, de verdad. Qué para discutir impresionante. otra cosa. En algún momento quizás te hubiera podido buscar para decir, oye, vamos a discutir esto, pero no para estar hablando de un cambio de un Ricardo católico a uno protestante, como sea que se quieran referir los que a partir de ahora me vean bajo esta nueva faceta. Por eso te Claro. decía que también lo quería publicar en mi canal, para que también sea una forma de que se vaya notando ese cambio. O sea, ya lo he dejado ver con esos videos cortos que hasta ahora he hecho, pero es seguir dando pasos. Y a mí lo que me parece más importante ahorita, que es algo que también quiero tomar con cuidado, es a dónde voy a ir. Ok, va a Claro. llegar un día en que yo diga, dejo de asistir a misa y empiezo a ir a un culto, pero ¿a dónde va a ser? ¿Con quién? ¿Con qué iglesia? No, o sea, entiendo que más de Sí, alguno por ahí, si está algún católico, va a decir, porque ya me lo han dicho, ¿a cuál de las 70,000 sectas te vas a ir? Le digo, claro, no sé si claro. son 70,000, no sé si son 70,000, no sé cómo lo haces para contarlo, 80,000 pero, en realidad somos, ¿eh? pero le respondí de una manera que creo que a muchos de los que están aquí le van a servir. Le respondí con otra pregunta. Le digo, ok, tú dices que a cuál de las 70,000 sectas me voy a unir. Yo ahorita no sé, la verdad, es algo que estoy cuestionando, que estoy meditando, pero yo te preguntaría a ti, ¿a cuál de las iglesias católicas perteneces? Y me decía, ¿cómo que a cuál iglesia católica pertenezco? Y le digo, es que por mucho que nosotros al interior digamos, no, es que estamos unidos y el Papa es la cabeza y demás, realmente no es así. O sea, ¿a cuál iglesia perteneces? ¿A la sede vacante? ¿A los que no reconocen a los papas posteriores a Paulo VI? ¿Perteneces a esa? ¿Perteneces a los tradicionalistas? ¿A los que sí reconocen a los papas, pero dicen que son apóstatas, medios que sí son buenos, mientras que no son malos, pero siguen acudiendo a la misa tridentina y demás? Eres, eres sede vacante, eres tradicional, eres liberal, de esos Un que son muy de carismático todos, incluso, ¿no? o sea, todos somos hermanos, eh, los trans pueden ser padrinos y demás. O sea, ¿a cuál iglesia perteneces también tú? Entiendo que sí, nos congregamos a lo mejor todos esos medios locos que estamos ahí de un grupo u otro, dentro de un mismo templo, dentro de una misma parroquia, pero muchas veces no pertenecemos a la misma iglesia tampoco. O sea, porque hay 4 o 5 iglesias, la que sigue la línea del Vaticano II, la que no lo sigue, la que dice que Francisco es hereje, la que no creen en ninguno de los papas después de Paulo VI. Entonces, esa fue mi manera de responder. Ok, tú me preguntas que a cuál secta me voy a unir, yo te pregunto a cuál iglesia católica perteneces tú, porque hay por lo menos 5 iglesias católicas y que son radicalmente diferentes. Porque uno está, tú también lo has mencionado, la parte de los carismáticos. O sea, dentro del mundo católico, a los carismáticos muchas veces se les ve como protestantes al interior de la iglesia Claro, católica. claro, sí, sí, se Entonces, les, ¿a cuál pentecostales le iglesia? dicen. Sí, 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 ¿a cuál iglesia perteneces también tú? Entonces he encontrado como que maneras de repente de defenderme. Algún otro que me hacía la misma pregunta le decía, no me imagino que en el contexto de la iglesia primitiva hubiera surgido esta pregunta, porque los apóstoles, a pesar de que eran una misma iglesia en razón de lo que creían, pues cada una de estas sedes que iban fundando eran autónomas, no Claro. tenían un líder, no había un papa. Entonces, pues también eran 70,000 sectas los apóstoles, quizás un número menor, pero los padres de la iglesia eran sectas porque cada uno tenía su propia sede y eran autónomos. Entonces, ¿a qué iglesia católica perteneces tú? y, y ya fue como he ido medio disipando esas preguntas, porque dices tú algo muy bueno y que estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces toda la gente que hace defensa de la fe católica en redes sociales, ya sea con comentarios, con videos y demás, tiene un guión muy marcado, ¿no? Le voy a preguntar a Edgar esto y sé que si me responde de tal modo, de tal forma, yo le voy a decir esto. Sí, sí, Pero sí. cuando te sales de ese guión,
de ese guión que normalmente ellos tienen, no saben qué responder. Y ya lo he puesto a prueba en varias ocasiones con comentarios, porque alguien me preguntaba hace unos días, me decía, entonces, porque mencionaba, ¿no? Los tres pilares de la fe católica, la Biblia, la tradición y el magisterio. Y le respondí inmediatamente, le dije, quítame la tradición y el magisterio, me quedo solamente con la Biblia. Y le pongo entre paréntesis, entendiendo por tradición la que tu iglesia enseña, porque hay otro tipo de tradiciones que no son tan drásticas como las de tu iglesia. Y me dice, entonces si no crees en la tradición no puedes creer en la Biblia. Entonces le respondí, dije, ¿cómo te explico que la Biblia se compiló en un tiempo y modo cuando no existía la Iglesia Católica tampoco como tal? O sea, eran Claro. todos los mercados unidos en uno mismo. Fue algo ecuménico, algo impensable hoy en día. Y ya no me respondió nada. Es entonces que cuando tú te sales de ese guión de respuestas que normalmente ellos tienen previstas que vas a hacer, se quedan sin respuesta. Uf, buenísimo. Richard, que vas a hacer buena apologética cuando estés totalmente fortalecido, ¿no? En la fe. Richard, si me permites darte un consejo de todo corazón, disfruta esta etapa, disfruta esta etapa. De seguro van a venir muchos católicos a quererte criticar, atacarte, luego por experiencia. Disfruta la Sí. etapa en la que estás, ¿no? Es una etapa enriquecedora en la que vas a ir descubriendo, creciendo, porque en esa etapa está circunscrito el Espíritu de Dios, ¿no? Y el que comienza en nosotros la buena obra la va perfeccionando, ¿no? Vas a descubrir cosas de cómo Dios va tratando con sus hijos, ¿no? O sea, Dios individualiza su amor con cada uno de nosotros. El trato de Dios con cada uno de nosotros es diferente, tu personalidad es diferente a la mía, y yo doy gracias a Dios por ello, ¿no? Porque yo suelo ser muy duro, ¿no? Suelo ser muy tajante. Le doy gracias a Dios que también del otro lado hay personas pacientes, hay personas que se tomen las cosas un poco más tranquilas, y en eso veo en tu personalidad eso. Entonces yo espero que todo eso Dios lo use a favor de su pueblo, ¿no? Que esa vocación que Dios estuvo inquietando en algún momento siga creciendo y eche sus raíces en algún momento cuando estés listo, ¿no? Pero disfruta el momento, disfrútalo a tope y ten esta relación amplia con Dios, ¿no? Que se abre a nosotros como Padre, ¿no? Se abre a nosotros como Padre por medio de su Hijo Jesucristo y disfrútala. Y toda la gente que está aquí, en algún momento tómate el tiempo de leer los comentarios porque te tiende la mano y te abrazamos como un hermano y te recibimos y cuentas con nosotros, ¿no? En cualquier momento. Y si hay alguna gente de México, de Michoacán que esté aquí, porque aquí me dijeron, hey, aquí hay una iglesia en Michoacán, que se venga para acá, ya te están ahí diciendo Lo voy en a el tomar en chat. cuenta, lo voy a tomar en cuenta. Claro, si hay alguien de aquí en Michoacán, pues tiene la mano a Richard. Es un momento de transición que suele ser complicado, por supuesto. Vivimos en un país de tintes católicos y sabemos las implicaciones que esto puede tener. Entonces, somos un pueblo, nos amamos, nos tendemos la mano, lloramos con el que llora, nos alegramos con el que se alegra. Y en este momento estamos alegres, estamos contentos por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando. Y la razón de eso es porque muchos de nosotros lo experimentamos, lo vivimos y la experiencia la vemos reflejada en ti. Oh, lo que está diciendo Richard, yo me acuerdo también cuando yo salí, cuando le dije a mis papás y cuando esto y aquello. Entonces, Richard, yo de verdad pido de todo corazón a los hermanos que oren por ti, yo mismo oro por ti. Y para cerrar este programa que ha estado el lujo, porque creo que lo vas a publicar en tus canales, Sí. yo le diría a todos los católicos que nos escuchan y a los que están conectados hoy aquí, porque estamos 1000 personas conectadas, que tomen en cuenta que esto está más allá de una guerra, ¿ves? Esto está más allá de una guerra entre católicos y protestantes. Si bien hacemos apologética acotando o delimitando las cuestiones en las que podemos diferir, hay un momento donde Dios interviene en el asunto y dice, ¿sabes qué? Yo quiero tratar con Richard personalmente, yo quiero tratar con José, yo quiero tratar con Pedro, yo quiero tratar con Edgar personalmente. Yo lo voy a guiar, yo me voy a encargar de eso. Y ahí ya nadie puede intervenir. Ahí ya no hay papa, no hay pastor, no hay obispo, no hay cardenal. Eso es algo que se vuelve personal entre tú y Dios, ¿no? Y empiezas a descubrir que Dios individualiza su amor contigo y te dice, a ver, vas a ir por aquí, luego Richard vas a hacer esto, y luego vas a hacer esto, y te va dando luz, ¿no? Por medio de su palabra, por medio del sentido común, por medio de personas que no conoces, así como te puso en este momento Edgar Pacheco, ¿no? Que decías, ese protestante loco, y hoy lo tienes aquí hablando contigo como un hermano, el Señor se va valiendo de tantas cosas extrañas y nos va guiando el camino. Entonces déjate guiar por el Señor, sigue orando, sigue leyendo las Escrituras, no te apresures a nada, no hay prisa, no, nadie te está presionando, ni mucho menos. Todo en su momento el Señor te va a ir guiando. Entonces, solamente para cerrar, Richard, si quieres decir de dónde eres, si quieres mencionarle otra vez a la gente que está conectada a tus redes sociales, y si quieres tener algunas palabras finales para ir cerrando este programa, pues yo encantado de escucharte, ¿eh? Sí, no, para quien guste seguirme en esta nueva etapa, he dejado en YouTube algunos videos donde el otro día un hermano me comentaba, aquí sigues hablando de mamita, y le digo, espérate,
checar la fecha de publicación de ese video. O sea, dejé los que eran un poquito menos católicos, pero los otros ya no. O sea, va a haber una transición. A quien guste seguirme, bienvenidos. Más que seguirme a mí, yo siempre he dicho, porque este proyecto también ha pasado por momentos de duda, donde incluso he dicho, lo elimino mejor y me dedico, sí, a hacer redes sociales, pero de otras cosas que me gustan, el deporte, no sé, un tanto la política, hablar del periodismo y demás, hablar de otro tipo de cosas. Pero creo que el Señor ante todo lo ha mantenido. Le he cambiado de nombre varias veces cuando yo sentí que estaba, porque al principio se llamaba como está hoy, Richard PG, pero llega un momento en donde cuando empieza a crecer el proyecto, que yo me la empecé a creer y dije, wow, tengo tantos seguidores, pero los veía como seguidores míos. Entonces llega un punto en el que digo, no, 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 espérate, no son seguidores tuyos. Y la meta no es crear seguidores tuyos, sino crear seguidores de Jesús. Entonces le cambio el nombre a como se llamaba anteriormente, Católico Joven. Y ya ahorita en esta transición que he estado haciendo, pues he regresado a ese nombre original de Richard PG, pero teniendo claro que cualquier seguidor, que cualquier testimonio de cambio y demás, no son míos, sino son para el Señor, y las redes sociales, espero que el Señor las maneje a través de mí. Ha habido comentarios muy buenos en ciertas publicaciones que he hecho, y ojalá sigan así, pero yo no soy el centro. Al final del día, yo no soy el centro, por mucho que el canal, la página tenga mi nombre, el centro es el Señor, ¿no? El Bien centro es el dicho. Señor, y vamos a buscar seguir por esa línea. El centro es el Señor, solus Christus dirían por ahí, ¿no? Entonces, Claro. y, y fíjate que decías algo muy cierto, ya para cerrar esto. El Señor sabe qué ponernos, qué hacer que digamos en el momento justo, porque antes de empezar el en vivo, desde ayer que estaba trabajando, le di vueltas a mi cabeza, y cuando me pregunte esto, ¿qué le voy a decir? Si me pregunta cuál Claro. fue el punto, ¿qué le voy a decir? Porque esto es algo espontáneo. O sea, por eso a mí de repente me daba cosas hacer en vivos, porque en un en vivo puedes exponer muchas cosas donde te puedes estar equivocando a veces, Claro, ¿no? Pero dije, totalmente. aquí no me puedo estar equivocando, porque al final de cuentas es un testimonio que estoy dando de algo que estoy viviendo yo. Ya después, en otro momento, cuando hago un video de otra naturaleza y si di un dato que no está bien, pues cómanme vivo si es preciso. Pero Claro. ahorita es simplemente un testimonio de algo que yo estoy viviendo, de algo que estoy experimentando. Y creo que a pesar de las dudas que tenía al inicio de qué voy a decir, va a llegar un momento en donde me voy a quedar sin saber qué opinar. Pues ha surgido un live veo de 1 hora 23 minutos, casi hora y media. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Ha estado muy interactivo. Me gusta mucho la forma en que te desenvuelves. Tienes madera para estar aquí en los lives, Richard, definitivamente, ¿no? Entonces yo espero que todas las cosas se vayan acomodando con el tiempo y esta es tu casita, este es tu rinconcito. Cuando quieras estar con nosotros, eres más que bienvenido. O sea, aquí eres parte de la comunidad ya, te hemos abrazado, te hemos recibido aquí como parte de nosotros y de verdad que siéntete ahora sí que en casa, ¿no? Oye, quiero estar en tu canal, vente, o sea, este es tu lugar, ¿no? Cuantas veces quieras. Y me da mucho gusto porque creo que todos los demás canales de apologética van a sentir lo mismo y todos los que están conectados tienen el mismo sentir. Richard, me gustaría despedirme haciendo una oración, invitando a la gente del chat a que oremos juntos, si te parece, y pedirle al Señor que te guíe, nos guíe a todos, nos ayude. Eh, Sé que hay muchos, como te comenté, católicos que están en ese proceso de cómo le digo a mis papás, cómo puedo hacer esta transición. Y yo quiero de verdad que nos unamos hoy en oración y que aprovechemos el alcance de las redes sociales, ¿no? Que son un vehículo para hacer eco de ciertas verdades y poder transmitirlas eficazmente. Entonces, ¿les parece aquí en el chat, hermanos, de todo corazón, si oramos por Richard? Le doy gracias a Dios que me ha permitido conocerte, Richard. Eres joven, este, te llamaré mi hermano, obviamente, hoy en adelante. Tienes una mano amiga conmigo, lo que necesites. Y aparte somos paisanos, ¿no? Y aparte ahí en Uh -huh. Michoacán están unas carnitas deliciosas que en algún momento tengo que ir a probar. Sí, sí, sí. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que estés. Y vamos a orar, ¿les parece, hermanos? Vamos a orar todos juntos. Y así culminamos este programa y nos despedimos con una cumbia bien, bien linda y pedagógica que se dio con mi testimonio, porque esa cumbia es mi testimonio, tal cual, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre amado, tú sabes cuánto te amamos, Señor, y cuánto deseamos seguirte, crecer, conocerte, ampliar nuestro entendimiento. Tú nos dices que si necesitamos sabiduría te la pidamos, Señor, y tú nos das abundantemente. Padre, por los méritos de Cristo, que se ha ofrecido voluntariamente por amor a nosotros, te pedimos que nos fortalezcas. Y en esta ocasión especial te pido por Richard, Señor, que está en nuestro canal, que está aquí en este medio contando su transición, en la forma en que tú estás tratando con él, en la que tú estás trabajando. Te pido, Señor, humildemente que extiendas tu mano en favor misericordioso de él, de su casa, de su familia, de su madre, de sus seres queridos.
que le des la pericia, Señor, y la fortaleza en los momentos de dificultad. Tú sabes, Señor, que el enemigo anda como un león rugiente, buscando arrancar la semilla, Señor, que ha dado fruto y que ha germinado en su corazón. Te pido que lo ayudes, Padre, que perfecciones la obra que has iniciado en él, así como un día lo hiciste en nosotros. Que lo ayudes a seguir creciendo, Señor, y que pueda ser sustentado en tu diestra de justicia, por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre, humildemente en el nombre de Jesús, tú que siempre nos escuchas por tu amor infinito. Amén y gracias. Richard, te mando un abrazo bien fuerte hasta Michoacán. Gracias por haber estado con nosotros en el canal, de verdad que es una bendición. Yo espero que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar y nos comentes cómo va tu proceso, qué estás haciendo, etcétera, porque yo creo que la gente te va a empezar a seguir en tus canales. Entonces, Richard, te mando un abrazo fuerte. Gracias, de verdad, gracias. Me voy a despedir con me voy a despedir con esa cumbia que luego algunos aborrecen, pero que algunos es pedagógica para algunos. ¿Te parece? Va. Bueno, Cristian, te mando un abrazo. Gracias. Seguimos en contacto, querido. Sí, gracias. Hasta luego. Hermanos, qué bendición, de verdad. Me siento muy contento, me siento muy feliz, de verdad. Porque, a ver, yo fui católico, ¿no? O sea, yo sé lo que Richard está pasando, yo sé lo que Richard está viviendo, esa transición, eso ir quitando cosas, ir dejando cosas, empezar a ir a la Biblia, no escudriñar, a leer, a ser corregido, instruido, capacitado, perfeccionado por la Escritura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, empezar a leerla, empezar a beber de ella humildemente como un niño y empezar a crecer y empezar a descubrir, ¿no?, este nuevo mundo, esta nueva vitalidad espiritual. Me siento contentísimo. Entonces yo les pido que tengan a Richard en sus oraciones. Yo estuve orando hoy antes del live, estuve orando bastante, pidiéndole al Señor que fortalezca a mi hermano. Es joven aún y a veces dice la Biblia, Isaías, los jóvenes flaquean y caemos, ¿no? Caemos, digo, como si yo estuviera muy joven, ¿no? Entonces oren por él, hermanos, tengan esa deferencia, oren, abrácenlo, tienen en la mano, escríbanle y que él sepa que lo amamos y que cuenta con nosotros. Yo me despido, pero no me despido sin antes dejarles esta cumbia que pues Richard ya nos comentó que fue parteaguas, ¿no?, en esta conversión. Es una cumbia pedagógica, es una cumbia de cuenta lo que yo viví de niño. Entonces, queridos hermanos, nos vemos en la tarde que va a estar el ex sacerdote Miguel con nosotros. Gracias por haber estado conectados. Mi querido Néstor, te mando un abrazo fuerte, compañero de batallas, y a todos los de los canales apologéticos les mando un abrazo fuerte. 1000 besos, yo me retiro, pero no me retiro sin decirles cuidado con el señor del garrotazo. Hasta luego. En la iglesia de mi barrio conocí a un muñeco con peluca que no hablaba. Yo veía que todos lo adoraban, lo sacaban por las calles, lo paseaban. No entendía lo que pasaba, porque tanto se alborotaban. Me decían que el mono lloraba, se entristecía y también sangraba. 12 de junio la gran festividad, 4 de marzo, día del tizonazo, 8 de abril, fiesta del aparecido, 9 de mayo, señor del garrotazo. Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos, todos sangrando. Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se apiadó de mí. Se me decía que hay en El Salvador, en Panamá y también en Nicaragua, Colombia, México, también en Ecuador. Aquel famoso y eso todos veneraban. Deja ya tu la irreverencia, sé más fiel al mono de alambre. Mira, niño, tu indiferencia, mira sus ojos llorando sangre. Y esta cumbia va para todos los flagelados. ¡Ánimo, compadre! Allá en mi barrio llegó un pentecostal, un libro negro cargaba bajo el brazo. Desde las plazas, mercados y cafés nos advertía del señor del garrotazo. ¿Y qué nos decía como Jus? Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. No tienen poder, no tienen poder.
salvación. La idolatría salió por la ventana. Nos consagramos a Jesús el Salvador. Se convirtió en el dueño de nuestras almas. Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos, todos sangrando. Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se apiadó de mí.